Gracias por continuar con Echados Viendo Tele. A continuación vamos al segmento Parque Temático, donde hablamos de un tema en específico en el mundo del cine o la televisión con una invitada especial. En este caso vamos a hablar de una serie de las más laureadas de los últimos años que salió el año pasado de la cadena FX, y esto es Shogun, que nos lleva a una historia en el Japón feudal. Para hablar de esto estoy con Angélica Ardocha, comunicadora y quien dice ser gran fanática y defensora de esta serie. Así que primero que nada, pues, bienvenida, Angélica. No, gracias por haberme invitado y para compartir con vos esta serie que decís que soy fanática. Bueno, por lo menos la seleccionaste, ¿verdad? Me habían dado unas opciones, pero quedaste con Shogun, que no es poca cosa. Arrasó con los premios Emmy, arrasó con los Globos de Oro y con los demás, porque las temporadas de premios son bien amplias, ¿verdad? Porque hay diferentes asociaciones, pues, que premien, y en donde estuvo el año pasado, en todas ganó. Primero que nada, Angélica, contame, así en términos básicos, de qué trata esta serie. Bueno, mira, Shogun es una serie que está inspirada en una novela de James Clavell, que fue lanzada como en 1975. Entonces es una novela de ficción histórica, o sea que los personajes, aparte de ser, una parte son de ficción, también hay personajes que están inspirados en hechos reales, y está basada en el desarrollo del Japón del siglo XVII. Entonces, esta serie es como una lucha de poder. De hecho, la han comparado mucho con Guerra de Tronos, claro. Porque se trata más de eso. En la portada vos mirás Shogun y mirás un samurái. Entonces cualquier persona, primera impresión es, ok, es una serie de samurái, voy a ver espada, voy a ver... Pelea y exacto, eso, ¿no? Pero ya cuando vos empezás a verla te vas a encontrar con algo totalmente diferente. Entonces es más que todo como inspirada, hay mucha cultura japonesa, hay mucha historia japonesa, el desarrollo de los personajes es bastante interesante. Entonces vas a ver cómo un emperador fallece, luego deja a su hijo, que él tiene que optar al cargo, pero como es menor de edad, entonces no puede optar al cargo por ser... Tiene que haber un tutor. Entonces, quienes quedan a cargo darle seguimiento a este muchachito, ¿verdad? Que es el hijo del emperador que fallece, son como un consejo, ¿no? De 5 personajes que eran los de confianza del emperador. Pero claramente, obviamente, la sed de poder hace que comience una guerra interna entre estos 5 personajes que eran los más allegados del emperador, pero hay un número 5 que era como el más fuerte y el que se sentía como una amenaza para el resto de los consejeros. Entonces ahí se va desarrollando la trama y el desarrollo de los personajes. Y de hecho este es el que tiene como poder militar además, ¿no? Exacto. Muy importante en la época, porque yo alcancé a ver unos episodios, ya diré después por qué abandoné la serie, pero de las cosas que casi nunca hago, pero pues en este caso sí me ocurrió, pero sí pude apreciar que, bueno, eso que estás diciendo, ¿no? Juego de intriga, tejido político, de que unos que ostentan cierto poder sienten que otro no pertenece a la ecuación, no va a querer ser parte del juego, digamos, del que ellos quieren optar, y de ahí entra en incursión un personaje que, bueno, por algo la novela creo que británica, ¿no? Y que, bueno, entra un personaje que es ¿cómo se le dice? Un navegante, ¿no? Navegante británico. Navegante. Explícame un poco la entrada de él en la serie. Sí, claro, entra el papel de John Bactor. John Bactor es un británico que llega a Japón con un barco, andaba con sus piratas, ¿no? En ese entonces el barco se estrella y comienza a tener un tema de problemas, ¿verdad? En el momento que andan en el mar y topa con las costas de Japón. Entonces ahí entra el personaje, él llega accidentalmente y se encuentra con una civilización que a simple vista desconocían, claro, porque en esa época, el siglo XVII, Japón solo era como, sus relaciones eran con Portugal y España, que eran... había una ruta comercial, exacto, ¿no? Había una ruta comercial, entonces era más que todo como esa era la burbuja en la que se conocían, ¿no? Entonces llega un inglés, ¿verdad? Llega un inglés, se topa con esta civilización súper avanzada y los japoneses tienen conocimiento de otra civilización fuera de Portugal y España.
Entonces, el personaje de Jon en el momento de la serie es donde toma su papel, ¿no? Él toma como ese personaje principal, aparte de Toranaga, que es el número 5 de los consejeros, y tiene más peso el personaje dentro del clérigo de los consejeros porque él es el personaje militar, él está a cargo del ejército. Entonces, de la estrategia, ¿no? Exacto, entonces para los consejeros es una amenaza latente. Claro. Entonces comienza una amistad, no amistad, sino como algo estratégico. Toranaga comienza a acercarse a Jon, que es el naufragante europeo, inglés, y comienza a utilizar sus conocimientos en artillería, en cuestiones avanzadas de luchas, para poder incluirlo en su estrategia para llegar a ser el próximo shogun. Esa parte es interesante, ¿no? Como primero el choque de culturas, ¿verdad? Pero a mí lo que me causó un poquito de ruido, que no sé si esto tiene, bueno, vos le dijiste ficción histórica, ¿no? Algunos personajes son basados en gente que existió, sí, pero también como que un poquito permisivo el británico llegó accidentalmente y ya estaba en la corte real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa visión europeizada de llegamos a otro lugar, es casi como bueno, no sé, pues existe desde hace mucho esa versión europeizada de nosotros somos privilegiados, donde llegamos nos tratan bien. Esa parte me causó un poquito de choque, Sí, claro. Pero hay que decir, la serie sí rescata muchísimo, y desde la dirección artística, las vestimentas, cómo se ve, cómo está filmado, mucho de que sentís que estás en ese Japón feudal, eso ayuda mucho. Y una cosa que recuerdo que se hicieron muchos artículos de medios norteamericanos en su momento, era del que está en el idioma original. Sí. Que, bueno, creo que para el latino, el resto del mundo, más o menos los gringos, exacto, es algo muy normal, pero a ellos es como que les asustó en su momento. Pero eso le dio un valor, ¿no? A la serie. Claro. Sí, eso le dio un valor gigantesco. De hecho, Hiroyuki Sanada, que es el actor principal de la serie, que hace el papel de Toranaga. Muy buen actor. Sí, muy buen actor. Ya lo hemos visto participar en John Wick, El Último Samurái. Sí. O sea, tiene una larga trayectoria. Scorpion fue en Mortal Kombat. La película exacto, no es muy buena, pero exacto. No, pero es que a él le ayuda. El tipo, sus facciones son muy japonesas, y eso le ayuda bastante. Entonces, lo que te decía, hay un choque cultural, pero también mencionar que a Jon pasa un sinnúmero de situaciones para poder llegar a ser el de confianza de Toranaga. Yo sentí que Toranaga, el personaje de Toranaga, es muy controlador, enigmático, él controla todo la situación. Hay un momento en el que sentís empatía por él y decís que es salvaje, cómo es estratégico y todo eso, pero hay un momento que decís, está utilizando a la gente. Sin decir demasiadas palabras. Exacto, él es muy controlador, muy estratégico. Claro, estás hablando con un personaje que tiene experiencia militar, y en un momento arrastra a todos los personajes a su objetivo, que es convertirse en shogun. Entonces hay un juego de ideas, o sea, no vas a ver espadachines, o sea, son pocas escenas sangrientas, de hecho, son muy sangrientas, pero muy bien hechas, eso sí puedo decirte. Lo que te quería decir es que Hiroyuki fue uno de los que le dio seguimiento a la producción. Él estuvo detrás de la producción de Shogun, porque él quiso cuidar que esa parte de la cultura japonesa, la vestimenta, se respetara. Incluso se dice de que los personajes pasaron meses para poder aprender a sentarse como se sentaban en la época, a caminar. Por ejemplo, Mariko, la Lady Mariko, que es una de las personajes principales, ¿no? Protagonista, ella hace de intérprete entre Jon y Toranaga, y también hay un choque cultural con ella porque se vuelve al cristianismo con los portugueses que están instalados en Japón en esa época, y ella también tiene como un desarrollo interesante en su personaje. Entonces, el caminadito de ellas con los kimonos, entonces también el tema de cómo se ubicaban los tatamis, donde ellos recibían las reuniones. Mira, es todo tan cuidado, cada detalle. Y si no sabía, la serie no fue grabada en Japón, fue grabada en Canadá, en Ventacourt, si no me equivoco. Sí hay varias escenas de exteriores que fueron grabadas en Japón, pues para darle esa originalidad, pero sí su mayoría fueron grabadas en Canadá. Que esa es la magia del cine, ¿no? Lo que pasa es que el cine se ha expandido a términos de televisión y estas grandes producciones porque se tratan como grandes películas, ¿no? Por eso el cine sí cabe en este término. Decir, ahorita que mencionaste Lady Mariko, hay algo importante que también para mí fue un punto un poquito flojo, pero bueno, quiero que me contes tu impresión. El romance que surge, cómo se aborda yo tenía grandes expectativas, como siempre, tenés que ir buscando el romance en las series y todo esto. Ellos tuvieron una conexión interesante, pero Mariko ya tenía un esposo.
ya tenía un esposo, entonces tal vez el tema, los japoneses tienen muy arraigado el tema de los valores, el honor, entonces ella le limitaba ese tema, no es como que los latinos que, dale, lánzate, no hay problema, pero no. Hay que decir que el tema de la mujer, bueno, pues sobre todo en esa época, feudal, era muy ser la secundaria del esposo, ¿no? Era tal cual, calcado, culturalmente, lo hemos dicho entre comillas, pero bueno, así era, ¿no? Exacto. Hay una escena interesante, fíjate, entre Mariko y John, que a John lo llevan para tentarlo, creo que fue un premio, no recuerdo muy bien, lo llevan a una casa de damas que dan servicios, ¿no? Y como Mariko es la traductora, ella tiene que presenciar esa parte íntima entre John y la persona que la atiende. Entonces ella comienza a traducir todo lo que la persona le está diciendo. Y hay una tensión en esa escena porque John ya sentía algo por Mariko y Mariko por John. Yo creo que ya había pasado algo entre ellos porque sí intimaron. Pequeños roces, ¿no? Exacto, pero fue una parte interesante. Mariko tiene un desarrollo interesante, fíjate, en toda la serie. De hecho, el personaje de Anna Sawai, que es la actriz, ella que ganó también. Ganó también, eso fue emocionante el momento en que ella tomó el premio porque ella ha venido dando testimonio de que ella era cantante y se tuvo que apartar de su trayectoria de cantante para dedicarse a la actuación, que era uno de sus grandes sueños, y lo logró. Y lo hace súper bien. Sí, lo hace muy, muy bien. Entonces, fue muy interesante. El elenco fue muy escogido, creo, porque aparte de ellos hay otros personajes que se van desarrollando muy interesantes. Y lo que te quiero decir es que hubo una adaptación de Shogun como en la década de los 80, con la novela de James Clavell, pero claro, obviamente ahora el desarrollo en la producción audiovisual no la vas a comparar con la de esa década. Entonces te da una mayor experiencia visual, ¿vos ves? Ahora... Ahorita que mencionas eso, recuerdo una parte que hay como cañones, o sea, hay lugares o hay espacios en la serie, escenas que te permiten ver una gran escala. O sea, que eso, a términos de producción de cine, creo que lo más caro siempre es mostrar escala, ¿verdad? Exactamente. Y también, bueno, ya lo decía, las partes gore, me parece que hay unos cuantos decapitados. Sí. Hay muchas escenas así, que son pero son también. Óyeme, y fuertes. Sí, fuerte, sí, son súper interesantes. La gente realmente cuando escucharon el anuncio de Shogun esperaban seguramente algo más sangriento. Sí la hay, pero no es tanto eso el desarrollo de la serie. De hecho, viene una segunda temporada que la estoy esperando como agua de mayo. Que imagino va a ser unos años después. Claro, porque... no sé si de hecho el libro termina donde termina la serie. Tengo entendido que sí. Entonces creo que van a agarrar un hilito de ahí para continuar, para ver que se puede continuar. Puede ser contraproducente fíjate, porque realmente ya ha pasado y hay más experiencias de novelas que han querido adaptar y después quieren... Exacto, entonces ya como que la esencia se la va perdiendo, entonces vamos a ver qué puede pasar. Hay un arco narrativo que es cierto, ¿verdad? Sin dar spoiler para los que no han visto la serie, pero hay un arco narrativo que la serie termina en un punto que decimos hay una conclusión, ¿no? Ajá, exacto. ¿Sentimos que se justificaría o entenderíamos por dónde puede ir esta otra nueva temporada? Bueno, en mi caso, en lo personal, yo me quedé con ganas de ver a John y Mariko. Entonces, y bueno, no queda concluida la parte en que Toranaga toma el poder como shogun. Entonces, esa parte me gustaría verla, cómo se desarrolla él ya como en el shogunato, para ver qué pasa. Sí, porque además que muchas historias, si te pones a pensar en historias de ficción desde las antiguas civilizaciones, casi siempre es la historia del héroe, por así decir, vence al villano y toma un poder. Pero muchas veces dicen, y de hecho así fue George R.R. Martin, por la idea de cómo nació Juego de Tronos, esa es la historia con la que crecimos. Pero a mí siempre me puse a pensar qué pasa después. No es que todo está perfecto solo porque asume el poder. Y creo que esa parte es bastante, que da mucha pauta pues para continuar. Siguiendo con las características que tiene Shogun, Angélica, ya lo mencionaste, la parte que hay romance, pero también hay como un tono de sensualidad, me parece, ¿no? Un tono erótico. Yo no esperaba esa parte. ¿Cómo sentís que lo abordan? Es una serie que no puedes ver con un menor de edad, claramente tiene escenas eróticas, no son muy fuertes, pero sí obviamente en el cognitivo de una persona adulta las entiende. Entonces, pero sí, hay bastante erotismo, no es un erotismo vulgar, es un erotismo muy cuidado. Lo que se me hace interesante de esas escenas es que juegan bastante con las luces, entonces te da te queda la imaginación, ¿no? No hay muchos detalles. Es más sugerente que visual, ¿no?
Exacto, hay más sugerentes, las escenas son sugerentes, entonces ya queda todo en que vos te lo imaginé y wow. Entonces sí pasó. Sí, no, yo recuerdo algunas escenas de ese tipo. A mí me sorprendió porque, por lo mismo, tal vez esperaba más. O sea, en un momento, tal vez en los capítulos, decía a qué hora llega la intriga política, pero estaba con el romance de Lady con John. Entonces, esa parte para mí fue un poquito floja. Ahorita ya viene mi explicación. Yo abandoné la serie porque sentía que el personaje de John, el actor, desentonaba con los demás. Okay. Sí, eso fue lo que me quebró la serie. Sentía que él no era tan buen actor. Su cara, sus facciones no me convencían como alguien que está aprendiendo. Lo miraba siempre, o sea, a como lo vi al inicio, como el navegante desorientado, ya estando en la corte real, lo seguía viendo igual. O sea, no sentí un crecimiento de personaje, y ahí donde la serie, pues para mí... Sí, como que se estancó. Como que se estancó un poquito, ¿no? Sí. Como que para mí le costó, y los dos buenos actores que ya mencionamos, que por algo el actor británico no ganó premio, hay que decirlo, ganaron los japoneses. Ganaron los japoneses. Porque también hay uno que es, creo que ayudante del principal, que también ganó premio como actor secundario. Sí. Todanabu Asano. Y ahí hay varios otros que hacen papeles muy creíbles y que ayudan, pues, a imprimir realismo en esta zona, o en esta época feudal de Japón. Pero bueno, Angélica, ya para ir cerrando, para alguien, tal vez no como yo, porque ya le di una oportunidad, pero bueno, trataba igual de convencerme y convencer al público ahí presente, para alguien que no ha visto Shogun, ¿por qué debería darle una oportunidad? Bueno, si sos fanático de las series o películas que llevan esa historia cargada de samurái, de historias reales de los países asiáticos, puedes verla. Si no te gusta la historia, no te gusta la intriga, no te gusta la política, no la veas. Entonces, sí creo que es para cierto público, ¿no? Porque hay escenas en las que sí, como decimos, no se desarrolla mucho. Tal vez las escenas de romance se extendieron un poco. Yo te voy a ser sincera, hubieron partes en las que sí me salté. Porque como que, ya sé lo que puede venir, entonces me iba saltando. Okay. Porque a mí me gustaba ver más esa pelea de poder, las estrategias de Toranaga. Entonces sí, esas eran las partes que más me interesaban. Pero sí pueden darle una oportunidad. De hecho, sí me pasó, porque después estuve viendo qué ocurre en los últimos episodios y dije, ala, eso es lo que quería ver y no lo vi. Entonces, te la saltaste mucho. Sí, me salté. Creo que llegué al punto que solo me faltaba un pasito para ya llegar a esa parte, pero esa parte medular o en la parte central de la serie, en los episodios quizás del 4 al 6 o algo así, fue como que estaba un poquito amarrado, y ahí fue que me desconectó. Pero bueno, ahí queda la recomendación. Muchas gracias, Angélica, gracias por haber estado en este espacio. Y con eso vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Echados Viéndote.